En mayo de 2004, en un viejo chalet de las afueras de Madrid, un milagro sacudió la vida de un matrimonio de jubilados de 60 años que habían vivido toda su vida en la pobreza. Ganaron el primer premio de la lotería primitiva, en nada menos que 4 millones de euros. «Chicos, esta noche hay fiesta de chuletón», exclamó el matrimonio con voz emocionada al llamar a sus hijos. Sin embargo, esa misma noche, la pareja se desvaneció sin dejar rastro. En el salón solo quedaba una bandeja con carne cruda que empezaba a soltar su jugo y una botella de orujo sin abrir. La policía, basándose en que el dinero seguía intacto en la cuenta y en la declaración de los hijos de que seguramente se habían fugado para no darnos dinero, cerró el caso como una simple desaparición voluntaria. Así pasaron 7 largos años. En noviembre de 2011, en la azotea de aquella misma casa, a punto de ser demolida por un plan de reurbanización, se hizo un descubrimiento increíble. Cuando los obreros rompieron un viejo depósito de agua, un hedor putrefacto se extendió por el aire junto con los restos de 2 esqueletos entrelazados. No se habían fugado. Música. Durante 7 largos años habían estado atrapados en el agua fría, justo encima de las cabezas de sus hijos, en la casa a la que estos iban y venían. Música. ¿Cómo pudo aquella bendición de 4 millones de euros convertirse en un infierno aquella noche? Noviembre de 2011. Un viento lúgubre soplaba en un barrio periférico de Madrid, designado para una inminente reurbanización. Las calles, vacías del calor humano desde hacía mucho tiempo, estaban cubiertas de maleza. Entre las casas abandonadas destacaba un chalet de 2 plantas que parecía una casa encantada. Los gritos de los obreros que habían subido a la azotea para iniciar los trabajos de demolición rompieron el silencio sepulcral al atardecer. Dentro del depósito de agua habían encontrado 2 cadáveres en un estado espantoso. Los agentes de la policía científica, alertados por la llamada, se movían con rapidez alrededor del viejo depósito de plástico situado en un rincón de la azotea. Un inspector de homicidios que acababa de llegar se ajustó la mascarilla y miró dentro del depósito. «Jefe, la situación es grave. No parece un simple abandono de cuerpos. ¿Cuál es el estado de los cadáveres? ¿Se pueden identificar a simple vista?» Es difícil. La esqueletización está muy avanzada. Sin embargo, los 2 cuerpos están envueltos en varias capas de una manta gruesa y atados firmemente con cinta americana. El inspector pasó su mano enguantada por el borde irregular del depósito. Alguien, de manera intencionada y meticulosa, había intentado ocultar los cuerpos. Un agente de la científica, mientras examinaba con cuidado un hueco en la manta, sacó algo del bolsillo interior de una prenda en descomposición. Era un fajo de papeles irreconocible, manchado de lodo y suciedad, junto con un DNI deteriorado. Identificación confirmada: Julián García y Carmen Romero. La dirección coincide con esta casa. ¿Julián García y Carmen Romero? ¿Te refieres a la pareja que ganó la lotería hace 7 años? La mirada del inspector se endureció. Los 2 cráneos encontrados en el depósito de agua pertenecían a los protagonistas de una tragedia que había permanecido oculta en la oscuridad durante 7 largos años. Para entender por qué acabaron en aquel frío depósito, debemos retroceder en el tiempo, a una primavera de mayo de 2004, donde todo comenzó. En mayo de 2004, frente a un viejo televisor de tubo, Julián García sostenía un boleto de lotería con manos temblorosas. En el momento en que el presentador de televisión española cantó el último número ganador, el corazón de Julián latió con una fuerza descomunal. «Carmen, Carmen, ven a ver esto. Han salido todos los números. ¿Estoy viendo lo que creo que estoy viendo? Ay, Julián, deja de temblar así. A ver, Dios mío, Dios mío. Es el primer premio. Estamos salvados». Carmen se aferró a la mano de su marido y se derrumbó en el suelo, llorando desconsoladamente. Era un golpe de suerte milagroso para una pareja que había luchado toda su vida contra la pobreza para sacar adelante a sus hijos. A la mañana siguiente, la pareja estaba sentada en la sala VIP de una sucursal del Banco Santander. La libreta que les entregó el empleado mostraba una cifra irreal: 4 millones de euros. Después de impuestos, una fortuna que jamás habrían soñado tocar estaba ingresada a nombre de Julián García. Al salir del banco, los pasos de Julián eran tan ligeros como si caminara sobre las nubes. ¿Qué es lo primero que vas a hacer con el dinero, Julián? ¿Pagamos las deudas? Las deudas, por supuesto. Y luego llamamos a nuestro hijo mayor y al pequeño para que se harten de comer chuletón. Siempre me ha preocupado lo mal que lo pasan esos chicos. Esa misma tarde, Julián y Carmen se pasaron por la carnicería del barrio. En cualquier otro día habrían dudado al ver los precios,
Pero hoy la voz de Julián sonaba firme. Jefe, póngame 5 chuletones de los buenos, de los de ternera. A mis hijos les vuelven locos. Hombre Julián, qué buena noticia trae hoy. Se le ve radiante. ¿No le habrá tocado la lotería? Jeje, qué lotería ni qué nada. Es que hace un día estupendo. Eso es todo. Julián apenas podía contener la risa mientras negaba con la mano al carnicero. De vuelta a casa, Julián entró en una cabina telefónica y marcó un número con dedos temblorosos. Cuando sonó el tono, dejó un mensaje de voz con una alegría desbordante. Marcos, Javier, soy papá. Esta noche tengo un anuncio muy importante que hacer, así que venid todos a casa sin hacer preguntas. El que llegue tarde se queda sin cenar, jaja. Carmen, por su parte, se afanaba en la cocina preparando las guarniciones favoritas de sus hijos. Una vecina, la señora Consuelo, recordaba perfectamente las risas de la pareja que se oían desde el otro lado de la valla sobre las 8 de la tarde. Ese día estaban tan contentos que sus carcajadas se oían en toda la calle. Me extrañó porque siempre habían sido muy discretos. Pensé que estarían así de felices porque venían sus hijos, pero nunca imaginé que sería la última vez que los oiría. Sin embargo, a medida que se acercaban las 9 de la noche, la hora acordada, las risas en la casa cesaron y un extraño silencio se apoderó del lugar. Quienes irrumpieron por la puerta principal fueron sus hijos, el mayor Marcos y el pequeño Javier. Al entrar, Marcos sintió una extraña inquietud. Papá, mamá, ya hemos llegado. ¿Cuál es ese anuncio tan importante? En lugar de una respuesta, solo se oía el tic-tac del reloj de pared del salón. Marcos abrió de golpe la puerta del dormitorio principal. La luz fluorescente iluminaba la habitación. Sobre la mesa del comedor había una bandeja con chuletones crudos y rojizos y varias botellas de orujo sin descorchar. Era como si alguien hubiera estado allí hacía un momento. En la entrada, los zapatos de sus padres estaban colocados ordenadamente. Javier registró la cocina y el baño mientras gritaba: «Hermano, no hay nadie en casa». Pero es muy raro. No hay ninguna señal de que se prepararan para salir. Llámalos. Habrán salido con el móvil, ¿no? Javier marcó el número de sus padres, pero solo escuchó una fría voz automática. El mensaje que se repetía, el teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura, hizo que sus rostros se ensombrecieran. Marcos recorrió lentamente el dormitorio y se detuvo frente a la puerta abierta del armario. Las 2 mantas de seda que Carmen tanto apreciaba habían desaparecido, dejando un espacio vacío. Faltan las mantas, 2 de ellas. ¿Qué? ¿Por qué se llevarían las mantas para dar un paseo? No tiene sentido, no lo sé, algo va mal. La cena está sin tocar, los zapatos están aquí, pero ellos se han esfumado. Esto no es normal. Pasada la medianoche, sus padres no habían vuelto ni daban señales de vida. Presa de un mal presentimiento, Marcos instó a su hermano a ir a la comisaría más cercana. El rostro de Marcos, al entrar en la comisaría, estaba pálido como la cera. «Agente, mis padres han desaparecido. Nos llamaron para cenar y de repente ya no estaban. Llegamos a casa y no había nadie». «Tranquilícese, señor. Primero, dígame sus nombres y descríbalos. ¿Tenían algún enemigo o problema de deudas recientemente?» «Nada de eso. Mi padre estaba de muy buen humor hoy. Dijo que tenía un anuncio importante que hacer. Por favor, encuéntrenlos». La misma noche en que la euforia de un nuevo comienzo los había embargado, Julián y Carmen se habían desvanecido, dejando tras de sí solo una cifra: 4 millones de euros. La carne que habían preparado se secaba sobre la mesa, manchando el plato con su sangre, y el polvo comenzaba a posarse sobre las botellas de orujo sin abrir. En un instante, una bendición gloriosa se había transformado en una misteriosa tragedia. A la mañana siguiente, el silencio del tranquilo barrio residencial fue roto por el sonido de las sirenas y el crepitar de las radios de la policía. Una cinta amarilla de policía no pasar rodeaba la puerta de la casa del matrimonio García, mientras inspectores de homicidios y agentes de la policía científica registraban minuciosamente cada rincón de la vivienda. Sin embargo, la escena, lejos de ofrecer pistas, solo provocaba perplejidad entre los investigadores. El inspector Morales, que examinaba el dormitorio, señaló el alféizar de una ventana impecable a su compañero. ¿Algún rastro de entrada forzada, López? ¿En las ventanas o en la puerta trasera? Nada en absoluto, jefe. Ni cerraduras forzadas, ni huellas o pisadas que no sean de los residentes. Es como si se hubieran evaporado. ¿Y sangre? ¿Habéis usado el luminol? Sí. Acabamos de revisar el baño y el salón. Y está todo limpio. No hay signos de lucha, ni una sola gota de sangre. En un crimen violento casi siempre hay marcas de resistencia. Pero esto está demasiado limpio.
La casa parecía increíblemente normal y tranquila, como si el enorme suceso de un premio de 4 millones de euros nunca hubiera ocurrido. Sobre la mesa del comedor, la carne seca y las botellas de orujo que la policía había visto el día anterior seguían allí, abandonadas. El equipo de investigación solicitó los registros bancarios del matrimonio y el informe que llegó poco después reveló un hecho sorprendente. De los 4 millones de euros ingresados no se había retirado ni un solo céntimo. El inspector Morales, con el extracto bancario en la mano, informó a su superior con rostro serio: «Jefe, mire esto. El dinero está intacto. Si se tratara de un secuestro, ya habríamos recibido una llamada de extorsión o habrían intentado sacar dinero. No han tocado la cuenta. Eso significa que es muy probable que no sea un delito con móvil económico. Qué extraño. Desaparecen la noche que ganan la lotería, pero el dinero sigue ahí». Ante esta situación, la policía comenzó a barajar con cautela la hipótesis de que no se tratara de un crimen. Si el dinero no era el objetivo, no se podía descartar que la pareja se hubiera marchado por voluntad propia. En ese momento, el hijo mayor, Marcos, que estaba sentado en el salón esperando a ser interrogado, miró a los inspectores con ojos inquietos. Tragó saliva y se dirigió a Morales con voz vacilante. «Inspector, hay algo que debo decirle. Es algo que mi padre solía decir a menudo. ¿De qué se trata? Por insignificante que parezca, cuénteme todo lo que recuerde». Mi padre siempre decía que si seguíamos pidiéndole dinero y molestándolo, se escondería en lo más profundo de la montaña sin darnos ni un duro. Decía que se iría a un lugar donde nadie pudiera encontrarlo para vivir solos él y mamá. Lo dijo varias veces. Esta declaración de Marcos se convirtió en la pieza clave que desvió por completo el rumbo de la investigación. La policía, combinando el hecho de que la cuenta no había sido utilizada con el testimonio de Marcos, llegó a la errónea conclusión de que la pareja había optado por una desaparición voluntaria para huir de las exigencias económicas de sus hijos. En 2004, los medios de investigación no contaban con la tecnología avanzada de hoy en día. En las calles del barrio no había ni una sola cámara de seguridad y el rastreo de teléfonos móviles tenía un margen de error de varios kilómetros, lo que hacía imposible seguir un rastro preciso. El inspector Morales, basándose en la declaración de Marcos, modificó el plan de investigación y dio nuevas órdenes a su equipo. Cambiamos de enfoque. Nos centraremos más en una fuga o desaparición simple que en un crimen violento. Interrogad en estaciones de autobuses y trenes. Podrían haberse ido a alguna provincia donde no los conozcan. Envía también una solicitud de colaboración a las compañías de taxis. Jefe, pero con 4 millones de euros. ¿De verdad cree que se escaparían para evitar a sus hijos? No sé, algo no me cuadra. Mira cómo son los hijos. Han olido el dinero y se han lanzado como buitres. Si fuera yo, también querría escapar. De momento, conseguí las grabaciones de las cámaras de la estación de autobuses. En el pasillo de la comisaría, los hijos, tras prestar declaración, se culpaban mutuamente a gritos. El mayor, Marcos, se encaró con su hermano, con las venas del cuello marcadas. ¡Tú! ¿Cuánto le has estado suplicando dinero a papá para que se hayan tenido que fugar? Todo esto es por tu culpa. ¿Y tú qué? Todo el barrio sabe que papá estaba hasta las narices de tus deudas de juego. ¿No serás tú quien los ha hecho desaparecer? ¿Qué coño estás diciendo? Papá me dijo que me encargaría a mí del dinero. Dijo que a un parásito como tú no te daría ni un céntimo. Los policías observaban con desaprobación el espectáculo de los hermanos. En el equipo de investigación, la opinión de que este caso era un simple drama de una familia desestructurada por el dinero se fue generalizando. La idea de una pareja de ancianos huyendo de sus hijos problemáticos resultaba mucho más convincente que la de un crimen por 4 millones de euros. Con el paso del tiempo, la intensidad de la investigación disminuyó notablemente. La policía se limitó a distribuir carteles de búsqueda por todo el país, dejando pasar un tiempo crucial para la resolución del caso. Un agente de la científica, mientras se retiraba tras la inspección, miró las escaleras que subían a la azotea y le preguntó al inspector Morales: «Jefe, ¿no deberíamos mirar ese depósito de agua de la azotea? Parece bastante viejo. Ya hemos revisado el suelo y la barandilla de la azotea. La tapa del depósito está tan oxidada, ¿cómo iban a meterse ahí? Unos ancianos no tienen fuerza para subir hasta allí. No perdamos el tiempo y vámonos». Morales hizo un gesto de desdén, dio la espalda a la azotea y bajó las escaleras. El agente también miró por un instante el viejo depósito azul en el rincón de la azotea, pero enseguida recogió su maletín de equipo y siguió al inspector. Así, la investigación tomó un rumbo equivocado desde el principio, y la verdad, encerrada en un depósito que nadie abrió, inició un largo silencio. El lamento de la pareja atrapada en el agua fría lanzaba un grito silencioso,
Pero nadie lo escuchaba. Solo sus hijos, cegados por la codicia, salían de la comisaría calculando cómo hacerse con los 40 millones que habían quedado atrás. La investigación de la desaparición se prolongó y el caso fue cayendo gradualmente en el olvido. Incluso dentro de la policía se estaba considerando archivar el caso y enviarlo a la fiscalía con una recomendación de sobreseimiento provisional. Fue entonces cuando un inesperado alboroto estalló en la casa del matrimonio García. Justo 2 meses después de la desaparición de sus padres, los que se reunieron en la casa vacía no eran hijos preocupados por encontrar a sus padres, sino una manada de hienas acechando la presa de la herencia. En el salón reinaba una tensión palpable. Marcos, el hijo mayor, con el rostro demacrado por las deudas, golpeó la mesa con el puño y gritó: «¿Te crees que soy tonto? Antes de desaparecer, mi padre lo dijo bien claro. Me iba a encargar a mí, el primogénito, la gestión de todo el dinero. Así que busca ahora mismo en el dormitorio y dame la libreta y los documentos». ¿De verdad tienes el valor de decir eso ahora? No sabemos si nuestros padres están vivos o muertos, y solo te preocupa el dinero. Y seamos sinceros, ¿no habrás sido tú quien los ha hecho desaparecer para pagar tus deudas de juego? ¿Qué? Maldito seas, ¿no te atreverás a insinuar? Tú fuiste el que llegó tarde ese día con la excusa del trabajo. ¿Crees que no sé que fuiste tú? Marcos perdió el control ante la sospecha de su hermano y lo agarró por el cuello. En medio de empujones y forcejeos, los insultos volaron y los muebles cayeron, convirtiendo la casa en un caos. Furioso, Marcos corrió a la cocina, cogió un cuchillo afilado y apuntó a sus hermanos. Sus ojos brillaban con una mezcla de codicia y locura. Se acabó. Si no me reconocéis como el cabeza de familia, morimos todos aquí, y ahora me da igual morir acosado por los acreedores que morir aquí. Hermano, estás loco, baja el cuchillo. ¿Qué te pasa? Cállate. Sin nuestros padres, yo soy el que manda. Si no me obedeces, te juro que te rajo. Los gritos y alaridos resonaron más allá de los muros, llegando a la calle. El escándalo solo se detuvo cuando se oyó la sirena de un coche de policía, alertado por un vecino aterrorizado. La policía que acudió al lugar detuvo en el acto a Marcos por un delito de amenazas con arma blanca. Sentado en la sala de interrogatorios, Marcos, aún sin calmarse, mantenía la cabeza gacha y respiraba con dificultad. El inspector Morales, que observaba el incidente, sintió que la violencia de Marcos era demasiado preocupante como para atribuirla a una simple disputa por la herencia. Señor García, amenazar a sus hermanos con un cuchillo. Es usted todo un personaje. Pero dígame, con ese temperamento, ¿alguna vez se comportó así con sus padres desaparecidos? Inspector, ¿qué está insinuando? Soy inocente. Esto es solo una pelea familiar. No tiene nada que ver con mis padres. Si tiene o no tiene que ver, lo decidiremos nosotros. Repita su coartada para el día del suceso. Dijo que esa noche fue a un coto de pesca con unos amigos, ¿verdad? Escriba ahora mismo los datos de contacto de esos amigos y el nombre del coto. A raíz del altercado con el cuchillo, la policía volvió a señalar a Marcos como principal sospechoso e inició un interrogatorio más exhaustivo. El inspector Morales llamó al propietario del coto de pesca que Marcos había mencionado para verificar meticulosamente sus movimientos de aquel día. Sin embargo, la voz del propietario al otro lado de la línea reforzó la coartada de Marcos. «Ah, sí, me acuerdo. Ese día el señor Marcos estuvo en nuestro coto. Vino con unos amigos, estuvieron bebiendo y haciendo una barbacoa toda la noche. Yo mismo les serví. Hacían tanto ruido que lo recuerdo perfectamente». Morales colgó el teléfono y se pasó la mano por el pelo con expresión de desconcierto. El testimonio del dueño del coto era tan detallado y firme que no había forma de demostrar la sospecha de que Marcos hubiera estado cerca de la casa de sus padres. Poco después llegó el resultado de la investigación de la coartada del segundo hijo. Jefe, la de Javier es aún más sólida. Su registro de horas extras de ese día está en el sistema de la empresa y 3 de sus compañeros declaran que estuvieron con él en la oficina hasta las 10 de la noche. Además, las cámaras de seguridad lo grabaron saliendo del trabajo. El mayor estaba en el coto de pesca y el pequeño en la empresa. Entonces, ¿cómo desapareció la pareja de esa casa? Es para volverse loco. Sin pruebas materiales, solo con sospechas, la policía no podía continuar con una investigación forzosa y tuvo que dejar en libertad a los hijos tras cerrar la investigación por amenazas. Al salir de la comisaría, Marcos lanzó una sonrisa burlona al inspector Morales y le espetó. «Se lo dije, inspector, yo no fui. Deje de acusar a gente inocente y póngase a buscar a mis padres».
Yo también me muero de curiosidad por saber a dónde han huido con el dinero. Al salir de la comisaría, los hermanos se separaron como si nunca hubieran peleado. Sin embargo, tras el altercado con el cuchillo, un rumor inquietante se extendió por el barrio. Los vecinos, reunidos en los bancos de la calle, señalaban la casa de los García y cuchicheaban. ¿Te has enterado? El hijo mayor de esa casa fue detenido por la policía por amenazar con un cuchillo. Les tocó la lotería y la familia se ha ido al garete. Ya me lo imaginaba. Esos viejos criaron mal a sus hijos y mira qué final. Ni te acerques a esa casa. Dicen que por la noche se oyen ruidos extraños. Los rumores se extendieron como la pólvora y la casa de los García se convirtió en el lugar a evitar por todos los vecinos. Una gruesa cadena y un candado cerraban la puerta principal y el buzón rebosaba de facturas de impuestos, requerimientos de pago de préstamos y folletos de pizzerías. En el patio, la maleza crecía hasta la altura de la cintura, convirtiendo la casa en un lugar tétrico, como si estuvieran a punto de aparecer fantasmas. Pero a los hijos no les interesaba la suerte de sus padres. Frecuentaban despachos de abogados, preguntando con insistencia sobre el procedimiento de declaración de fallecimiento. Abogado, ¿es cierto que si pasan 5 años desde la denuncia de desaparición se les considera legalmente fallecidos? ¿Entonces podremos heredar? ¿No hay forma de acortar ese plazo? Los hijos deseaban fervientemente que sus padres no volvieran, o más bien, que se convirtieran legalmente en personas fallecidas. Unidos por el nombre de familia, ante 4 millones de euros, se habían convertido en seres peores que las bestias, devorándose unos a otros. En ese mismo momento, en la azotea de la casa de 2 plantas que nadie visitaba, en el interior del depósito de agua, solo crecía un silencio lleno de rencor y resentimiento inaudibles. El mundo fue olvidando la tragedia, y la codicia ocupó su lugar. Mientras pasaban los años y el mundo cambiaba a un ritmo vertiginoso, en un rincón de la bulliciosa Madrid de 2011, un misterio sin resolver yacía dormido bajo una capa de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido. En el despacho del ahora inspector jefe Morales, bajo el cristal de su escritorio, una foto descolorida de la pareja de ancianos llevaba 7 años. Morales apartó una pila de documentos y, como por costumbre, acarició la foto con el dedo mientras suspiraba profundamente. Jefe, otra vez con ese caso, debería dejarlo ya. Aunque no ha prescrito, siendo realistas, no hay ninguna señal de vida y el caso se cerró como una fuga voluntaria. A pesar de las palabras de consuelo de su subalterno, el rostro de Morales no se relajó. Miró la cara sonriente de Julián en la foto y respondió en voz baja: López, ¿de verdad te crees que unos ancianos, emocionados por invitar a sus hijos a comer carne el día que ganan 4 millones de euros, de repente huyen a la montaña? A mí todavía me queda una espina clavada. Bueno, supongo que fue porque los hijos no paraban de pedirles dinero. De hecho, el dinero de la cuenta nunca se movió. Quizás estén cultivando en algún pueblo perdido. No. Si estuvieran vivos, habría algún registro médico. ¿Es posible vivir 7 años sin coger ni un resfriado? Aquí hay algo que se nos escapó. En el corazón de Morales pesaba un profundo sentimiento de culpa por haber cerrado la investigación demasiado pronto, cegado por el hecho de que la cuenta bancaria no se había utilizado en la investigación inicial de hacía 7 años. Mientras tanto, la maldición de la lotería de los 4 millones de euros no solo había afectado a los padres desaparecidos. La vida de los hijos también se había ido desmoronando lenta pero inexorablemente a lo largo de esos 7 años. El hijo mayor, Marcos, había caído en un estado de ansiedad y alcoholismo, viviendo prácticamente como un vagabundo. Pasaba los días en un rincón oscuro de su habitación, con las cortinas echadas incluso a plena luz del día, bebiendo botella tras botella de orujo y atormentado por la paranoia de que alguien lo vigilaba. ¿Quién es? ¿Quién me está mirando otra vez? No, yo no he hecho nada malo, no sé nada. La culpa fue de esos viejos. Gritarle al vacío hasta quedarse dormido se había convertido en la rutina de Marcos. Por otro lado, el hijo menor, Javier, se había convertido en un monstruo de una manera completamente diferente a la de su hermano. Esperaba con impaciencia la sentencia de declaración de fallecimiento de sus padres mientras preparaba fríamente su emigración. Para él, sus padres ya no eran objeto de anhelo, sino un mero trámite burocrático, un obstáculo que debía ser eliminado. Una tarde, Javier llamó a su hermano Marcos, que estaba borracho. La voz de su hermano al otro lado del teléfono era un balbuceo ininteligible. «Hermano, soy yo, espabila un poco. Me han llamado del ayuntamiento».
Van a recalificar toda la zona, incluida la casa de nuestros padres. Nos ha llegado la notificación de la indemnización por expropiación. Indemnización, genial. Con ese dinero podré pagar mis deudas. Esos tipos me han amenazado de muerte. Deja ya de hablar de tus malditas deudas. Para cobrar la indemnización necesito tu firma. Y en cuanto salga la sentencia de declaración de fallecimiento, iniciaremos los trámites de la herencia, así que no protestes y haz lo que te digo. Pero ¿estás seguro de que todo saldrá bien? Van a demoler la casa. ¿Y si encuentran algo? Cállate la puta boca y no digas tonterías de borracho. Han pasado 7 años, no van a encontrar nada. Con que tú mantengas la boca cerrada es suficiente. ¿Entendido? Javier colgó el teléfono con un gesto de irritación y se aflojó la corbata bruscamente. En su conversación no había ni una pizca de preocupación por el bienestar o la recuperación de los cuerpos de sus padres. Solo brillaba la codicia por la inminente indemnización y los 4 millones de euros que pronto tendrían en sus manos. Días después, con el anuncio oficial de la reurbanización por parte del ayuntamiento, el barrio de los García se llenó de banderas rojas que anunciaban la demolición. En los muros de las casas vacías se pintaron con spray rojo las palabras «demolición inminente». Unos días antes de que comenzara la demolición, el inspector Morales visitó por última vez aquella casa en ruinas como si fuera una despedida. En el patio, donde los pasos humanos habían desaparecido, la maleza había crecido hasta la altura de un hombre, y un viento siniestro se colaba por las rendijas de los cristales rotos. Así que al final te derriban. ¿Dónde estáis? ¿Estáis realmente vivos? Morales se abrió paso entre la maleza y de pie en medio del patio, levantó la vista hacia el chalet de 2 plantas. La casa, que una vez se decía que estaba llena de risas felices, se había convertido en una ruina a la que los niños llamaban la casa encantada y le tiraban piedras. Sacó su cuaderno de notas de la investigación de hacía 7 años y releyó detenidamente las anotaciones que había hecho. Conflicto por exigencias económicas de los hijos. Posibilidad de fuga nocturna, sin señales de vida. El graznido ominoso de un cuervo le hizo levantar la cabeza y su mirada se posó en la barandilla de la azotea del 2º piso. Por encima de la barandilla se veía ligeramente la parte superior de un depósito de agua azul, con la pintura desconchada y oxidada. Dicen que el lugar más oscuro es debajo del candelabro. ¿Será posible? Morales se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo. Hacía 7 años que la policía científica había registrado minuciosamente ese lugar, y era ilógico pensar que una pareja de ancianos se hubiera metido por su cuenta en un depósito tan alto. Además, la empresa de demolición estaba a punto de llegar y derribar el edificio, por lo que no encontraban ninguna razón para subir a la peligrosa azotea de una casa abandonada. No puede ser. Estoy demasiado sensible. Cuando lo derriben, ya saldrá algo si hay algo. Morales negó con la cabeza con una expresión amarga y se dio la vuelta. A su espalda, el depósito de agua de la azotea del 2º piso se teñía de rojo con la luz del atardecer. Sin sospechar ni por un momento que la verdad estaba encerrada en su interior, incluso un veterano inspector había dejado pasar la última oportunidad. Así, la casa de los García se preparaba para despedirse del mundo. En la entrada de la calle, pesadas excavadoras y maquinaria de demolición comenzaban a entrar con un estruendo ensordecedor. Los vecinos cerraban las ventanas ante el ruido y los hijos, reunidos con su abogado para firmar los documentos de la herencia, se preparaban para descorchar el champán. La verdad, enterrada en el tiempo detenido, estaba a punto de ser arrastrada a la fuerza al mundo exterior por la pala de una excavadora. La cuenta atrás ya había comenzado. Una fría mañana de noviembre de 2011, el viejo chalet de los García se llenó de un estruendo ensordecedor. Los operarios de la empresa de demolición contratada para la reurbanización irrumpieron derribando la puerta principal con palancas y mazas. En el interior de la casa, que apestaba a moho por la falta de cuidados, los trabajadores arrojaban bruscamente los muebles restantes al patio, apresurándose en su tarea. El capataz, que dirigía la operación, miró hacia la azotea del 2º piso y gritó: los de la azotea! Para que entre la grúa hay que despejar todo lo que estorbe. Empezad por ese depósito azul del rincón, bajadlo ya. Jefe, esto no se mueve. Debe de estar lleno de agua. Pues abrid la válvula, vaciadlo y tiradlo. Dejad de remolonear y moveos. Los operarios que habían subido a la azotea intentaron girar la válvula de desagüe en la parte inferior del depósito con todas sus fuerzas, refunfuñando.
Pero la válvula, expuesta a la intemperie durante 7 años, estaba completamente oxidada y atascada. Uno de ellos, sudando a mares, pateó la válvula, pero solo se oyó un ruido metálico sin que se moviera un ápice. «Oye, esto no gira». «Está tan oxidado que parece soldado». «Mierda, no queda otra, habrá que romperlo. Total, va a ir a la basura». El operario cogió una gran masa que había dejado en el suelo y se escupió en las manos. Tomó aire y golpeó con todas sus fuerzas la tapa de plástico del depósito. Con un ruido sordo y seco, la tapa de plástico endurecido se hizo añicos, abriendo un agujero. Fue en ese preciso instante, al abrirse el espacio herméticamente cerrado, un hedor espantoso, acumulado durante 7 años, se extendió por toda la azotea como una explosión. No era simplemente el olor a agua estancada, era el olor repugnante de la muerte, de proteínas en descomposición y grasas enranciadas, que el olfato humano rechaza instintivamente. ¡Puaj! ¿Qué es este olor? Ni el agua de las alcantarillas huele tan mal. «Oye, espera, hay algo ahí dentro». El rostro del operario, que se tapaba la nariz mientras miraba por el agujero, se volvió blanco como el papel en un instante. Sin poder siquiera gritar, retrocedió y se desplomó contra la barandilla de la azotea. Su mirada se había clavado en el oscuro interior del depósito, donde, sobre una masa de sedimentos que había convertido el agua en un lodo espeso, se distinguían huesos humanos amarillentos y una manta gruesa enredada. Es una persona. Hay huesos humanos aquí. «Jefe, son huesos humanos». El grito desesperado del operario resonó por encima del ruido de la obra. El inspector Morales, que llegó al lugar alertado por la llamada, cruzó el cordón policial y subió corriendo a la azotea. La escena era un caos, y los agentes de la científica estaban cortando con cuidado el depósito para recuperar los cuerpos. A pesar de llevar 2 mascarillas, el hedor era tan penetrante que Morales frunció el ceño. En ese momento, a través del corte en el depósito, asomó un trozo de manta mojada. Al ver aquella manta de seda con un vistoso estampado de flores, el recuerdo de hacía 7 años pasó como un relámpago por la mente de Morales. Es la manta que desapareció del armario del dormitorio hace 7 años. «Jefe, identidad confirmada. Por la cartera con el DNI y el estado de la ropa, son sin duda los dueños de la casa desaparecidos, Julián García y Carmen Romero». Morales, con manos temblorosas, señaló el borde cortado del depósito. En cada una de las grietas se veía una capa de silicona semitransparente aplicada de forma tosca. No se habían limitado a cerrar la tapa, sino que la habían sellado por completo para que no entrara aire. «Mirad esto, es silicona». El culpable selló las juntas de la tapa con silicona para evitar que se escapara el olor. Esto no fue un accidente, fue una ocultación de cadáveres planeada y meticulosa. Un agente de la científica retiró con cuidado la manta, revelando 2 esqueletos en un estado espantoso. El cuerpo del marido, Julián, estaba en posición fetal y el de la esposa, Carmen, enredado a la altura de sus piernas. Lo que más llamó la atención fue cómo estaban atados. Las muñecas y los tobillos estaban envueltos decenas de veces con cinta americana gris, y los nudos eran tan firmes como si los hubiera hecho un profesional. El médico forense, agachado, examinó el cráneo de Julián y llamó a Morales. «Jefe, mire este cráneo. La zona temporal derecha está completamente hundida. Es una clara señal de un fuerte golpe con un objeto contundente. La causa de la muerte fue probablemente un impacto directo. ¿Y la mujer? ¿Ella también presenta traumatismos?» En el caso de la mujer, el daño óseo no es tan evidente. Habrá que hacer una autopsia exhaustiva, pero debemos considerar la posibilidad de estrangulamiento o asfixia. Morales se apoyó en la barandilla de la azotea y miró hacia abajo. La calle estaba abarrotada de periodistas y curiosos, y los flashes de las cámaras no dejaban de disparar. Pronto, las noticias de última hora empezaron a llenar las pantallas de los teléfonos móviles. Exclusiva. La pareja que ganó 40 millones en la lotería, encontrada 7 años después como esqueletos en el depósito de agua de su casa. Última hora. La pareja desaparecida tras ganar la lotería estaba bajo sus propias narices. Escena impactante de ocultación de cadáveres. Morales apretó los puños. El dolor de su error de hacía 7 años, cuando, engañado por las mentiras de los hijos, había buscado en el lugar equivocado, le golpeó con fuerza. Pero ahora era diferente. Los cuerpos habían vuelto y en lugar de silencio hablaban con pruebas por todo su ser. Morales se dirigió a su subalterno con voz gélida. «López, trae a los familiares». «No, a Marcos y a Javier. Cítalos. No como testigos, sino como sospechosos.
Pide una orden de detención de emergencia. Pero jefe, todavía no tenemos pruebas directas. Conocían la estructura de esta casa mejor que nadie. La meticulosidad de usar silicona para que no se escapara el olor, y en 7 años no han pisado esta casa ni una sola vez. El culpable, sin duda, está entre ellos. Esta vez no se me escapan. Los agentes de la científica comenzaron a bajar los restos en un contenedor por la estrecha escalera. Era su primera salida en 7 años. La pareja de ancianos, que se había descompuesto abrazada en el frío depósito de agua, salía por fin al mundo para apuntar con la espada de la justicia a sus hijos. Morales se dirigió por última vez a la gente que estaba recogiendo los sedimentos del fondo del depósito. No tires ni una mota de los sedimentos del fondo. Seguro que el culpable dejó algo. Encuentra hasta un solo pelo. En la azotea de la casa abandonada mientras caía la noche, los ojos de Morales brillaban como los de una fiera. La verdadera caza estaba a punto de comenzar. El aire en la sala de autopsias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses era más pesado y frío que de costumbre. Sobre la mesa de acero inoxidable yacían 2 esqueletos que se habían deshecho en el agua durante 7 largos años. Ante los cuerpos, irreconocibles, el forense y los investigadores descifraban en silencio el último mensaje que habían dejado. Morales observaba el proceso desde el otro lado de un cristal, mordiéndose los labios con nerviosismo. Poco después, el doctor, sin mascarilla, salió de la sala de autopsias con un informe en la mano. «Inspector, tenemos los resultados. Es tan espantoso como esperábamos. Ninguno de los 2 murió por causas naturales. Es un claro homicidio». Así que era eso. ¿Cuál es la causa de la muerte? Explíquemelo en detalle, por favor. Primero, el marido, Julián García. El hueso temporal derecho del cráneo está gravemente hundido. Es la prueba de que fue golpeado con gran fuerza con un objeto contundente. Por el ángulo de la fractura, el agresor estaba en una posición más elevada que la víctima o la golpeó desde arriba mientras estaba en el suelo. ¿Y la mujer? Carmen también fue golpeada. No, el caso de la mujer es diferente. Se ha encontrado una microfractura en el hueso hioides, un pequeño hueso situado encima de la nuez. Es un hallazgo típico de asfixia por estrangulamiento, ya sea con una cuerda o con las manos. Morales apretó los puños. El hecho de que al padre le hubieran destrozado la cabeza y a la madre la hubieran estrangulado sugería que el asesino había actuado con una ira y una hazaña incontenibles. Pero esto no era suficiente para identificar al culpable. Se necesitaba una prueba material decisiva. En ese momento llegó una llamada urgente del laboratorio de análisis de pruebas. Morales y el doctor se dirigieron rápidamente hacia allí. Sobre la mesa del laboratorio se extendía una muestra del lodo negro y los sedimentos extraídos del fondo del depósito de agua. Un investigador, mirando por el microscopio, levantó con unas pinzas un diminuto trozo de metal. «Inspector, mire esto. Lo hemos encontrado al filtrar los sedimentos del fondo del depósito». Es un botón metálico de 1,1, 5 centímetros de diámetro. Un botón, después de 7 años en el agua, apenas está oxidado. Sí, es porque es un producto de alta calidad con un tratamiento de chapado especial. ¿Ve el grabado de un águila en la superficie? Hemos consultado con el fabricante y nos han confirmado que es un accesorio que solo se incluía en un chaleco de montaña de edición limitada lanzado en 2003. Los ojos de Morales se iluminaron. Inmediatamente sacó de la caja de pruebas el viejo álbum de fotos de la familia que habían incautado. Con las manos enguantadas, fue pasando las páginas del álbum hasta que se detuvo en una foto de una excursión en otoño de 2003. En la foto, el hijo mayor, Marcos, llevaba puesto precisamente ese chaleco de montaña con el botón del águila, sentado con aire arrogante en una silla de pesca. Lo tengo, Marcos. Es el botón del chaleco que llevabas puesto. Seguro que se te cayó mientras ocultabas los cuerpos. Pero inspector, un botón es solo una prueba circunstancial. Si Marcos alega que perdió la ropa o que alguien se la robó, su valor en un juicio podría ser débil. Necesitamos una prueba irrefutable. La fría observación del doctor sumió de nuevo a Morales en una profunda reflexión. La probabilidad de encontrar huellas dactilares o ADN en un cuerpo que había estado sumergido en agua durante 7 años era más remota que ganar la lotería. La desesperanza de que todo hubiera sido arrastrado por el agua comenzó a invadirlo, cuando un veterano investigador que trabajaba en un rincón del laboratorio levantó la mano en silencio. Inspector, queda un último recurso. La probabilidad de éxito es del 50%, pero echemos un vistazo a esa cinta americana que envolvía los cuerpos. ¿La cinta americana? La superficie exterior ya estará resbaladiza por el moho y las huellas se habrán borrado. Correcto, la superficie exterior sí,
pero el asesino envolvió los cuerpos con varias capas de cinta. Es posible que el agua no haya penetrado en la cara adhesiva de las capas interiores. Si el asesino tocó accidentalmente la cara adhesiva al cortar o envolver la cinta, esa huella podría haberse conservado como si estuviera envasada al vacío. Los investigadores trasladaron inmediatamente el amasijo de cinta americana a un congelador. Despegar la cinta por métodos convencionales podría romper la cara adhesiva y dañar las huellas, por lo que intentaron una técnica de alta complejidad, la congelación rápida a negativos 50 grados Celsius, para debilitar el adhesivo y luego separarla. En el laboratorio reinaba un silencio tenso, donde ni siquiera se oía la respiración. Un investigador tomó el extremo de la cinta congelada con unas pinzas y muy lentamente y con sumo cuidado levantó una capa. Con un leve crujido, la cinta se separó, y en la cara adhesiva que quedó al descubierto, como si se burlara de los 7 años transcurridos, había una clara marca de una huella dactilar. Aquí está, una huella. La huella del pulgar está intacta. Los investigadores estallaron en vítores. La huella, revelada bajo la luz fluorescente, era la firma del asesino, la última prueba de que las víctimas, asesinadas injustamente, se habían aferrado a la mano de su verdugo y no la habían soltado. Inmediatamente se activó el sistema automático de identificación de huellas dactilares, SIDE, y en la pantalla del monitor 12 puntos característicos parpadearon mientras se calculaba la coincidencia. Unos instantes después, un sonido de alerta rojo y el resultado de coincidencia positiva llenaron la pantalla. Sujeto: Marcos García. Bingo, es Marcos García. Los 12 puntos característicos coinciden perfectamente. Esta es una prueba irrefutable de asesinato. Morales golpeó la mesa con el puño, exultante, pero los logros de la ciencia forense no terminaron ahí. También llegó el resultado del análisis de ADN mitocondrial de un corto cabello encontrado entre los pliegues de la manta. El doctor, entregándole a Morales el informe final, añadió una explicación. La secuencia de ADN mitocondrial de este cabello coincide con la de la víctima, Carmen Romero, y se ha confirmado que pertenece a un varón de su misma línea materna. Es decir, el dueño de este pelo solo puede ser uno de los hijos de Carmen. No hay intrusos. Todas las piezas del puzzle encajaron. La afirmación de Marcos de hacía 7 años, de que su padre se había escondido en la montaña porque no quería darles dinero, quedó científicamente demostrada como una mentira descarada para encubrir su propio parricidio. Él había matado a sus padres, los había arrojado a un frío depósito de agua y al cerrar la tapa creyó que su crimen también quedaría sellado para siempre. Pero la ciencia había logrado desenterrar la verdad que se había estado pudriendo en el agua durante 7 años. Morales guardó el voluminoso informe del Instituto Forense en su maletín y se subió el cuello del abrigo. Su mirada ya no era la de un inspector novato e impotente de hacía 7 años, sino la de una fiera que había acorralado a su presa. Marcos, ahora te toca hablar a ti, no tienes escapatoria. Morales salió de la sala de autopsias y se detuvo un momento en silencio ante los esqueletos que yacían en la fría mesa. La verdad que los huesos habían contado estaba ahora lista para apretar el lazo alrededor del cuello del asesino. Los pasos de Morales al salir del Instituto Forense, más pesados y decididos que nunca, se dirigieron a la sala de interrogatorios de la comisaría. Con pruebas irrefutables en su poder, los pasos de Morales eran firmes. Obtuvo de inmediato una orden de detención y citó a Marcos y Javier a la comisaría. Hacía 7 años, cuando fueron interrogados como testigos, se habían jactado y burlado de la policía, pero esta vez el ambiente era diferente. En la fría sala de interrogatorios, sentados frente a una mesa de acero, los ojos de los inspectores brillaban como los de depredadores hambrientos y una tensión palpable se extendía hasta el pasillo. Morales, sin decir una palabra, miró fijamente a Marcos y luego sacó una foto de su bolsillo y la arrojó sobre la mesa. Era la foto del botón metálico con el águila, tomada con un microscopio forense. Señor García, ¿recuerda este botón? Marcos echó un vistazo a la foto y soltó una risita, tratando de parecer despreocupado. ¿Qué es esto? Un botón. ¿Por qué me enseña esto? Apareció en el fondo del depósito de agua donde encontraron a sus padres. Y es idéntico al que llevaba en el chaleco de montaña con el que se fotografió en un coto de pesca en otoño de 2003. Hace 7 años le gustaba mucho, pero después del suceso no se lo ha vuelto a poner. ¿Dónde está? Las pupilas de Marcos temblaron ligeramente, pero mantuvo la cabeza alta y siguió negándolo. Vaya, inspector, ¿está escribiendo una novela? Ese chaleco lo perdí hace mucho tiempo. Además, ¿cuántas prendas hay con botones así?
¿Acaso soy el único en España que tiene ese chaleco? Me lo imaginaba. Por eso hemos traído a un invitado muy especial. Adelante. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió y entró, encorvado, el señor Pascual, el dueño del coto de pesca que había corroborado la coartada de Marcos hacía 7 años. El rostro de Marcos se tornó lívido al instante. Pascual, sin atreverse a mirar a Marcos, bajó la cabeza y se sentó junto a Morales. Señor Pascual, ¿es cierto lo que le dijo a la policía hace 7 años? ¿Estuvo el señor Marcos en su coto de pesca esa noche? Lo siento, inspector. La verdad es que no. En aquel entonces el señor Marcos me dio un sobre con dinero y me pidió que dijera que había estado allí con unos amigos. Ese día el señor Marcos no pisó el coto de pesca. Oiga, Pascual, ¿se ha vuelto loco? ¿Dinero? ¿Quién le ha dado dinero? Marcos se levantó de un salto e intentó abalanzarse sobre Pascual, pero los inspectores que estaban a su lado lo sujetaron con fuerza. La retractación del dueño del coto, la pieza clave de su coartada, abrió una grieta fatal en el muro de mentiras que Marcos había construido. Morales, dirigiéndose a un Marcos desconcertado y jadeante, le asestó el golpe de gracia. Bien, explíquese. Si no estaba en el coto de pesca, ¿dónde demonios estaba la noche que desaparecieron sus padres? No me acuerdo. ¿Cómo voy a acordarme de algo de hace 7 años? Y aunque no estuviera en el coto, ¿eso prueba que maté a mis padres? Yo no los maté. ¿No se acuerda? Pues le refrescaremos la memoria. Morales desplegó un segundo documento sobre la mesa. Era el registro de peajes de la autopista de la noche del suceso y el historial de conexión de su teléfono móvil a las antenas. Datos que por limitaciones técnicas y problemas con las órdenes judiciales no se habían podido obtener hacía 7 años, pero que ahora, con la reapertura del caso, habían sido recuperados en su totalidad. Esa noche, a las 9:30, pasó por el peaje cerca de la casa de sus padres. Y aquí está registrado que volvió a pasar a las 3 de la madrugada. El coto de pesca está en la dirección opuesta. ¿Por qué fue hacia la casa de sus padres? Marcos, con los labios temblorosos, no dijo nada. Un sudor frío comenzó a correrle por la frente. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios contigua, la situación del hermano menor, Javier, no era muy diferente. El inspector a cargo le mostró sutilmente la foto del botón de su hermano y le informó de la retractación del dueño del coto, aumentando la presión psicológica. Javier, de carácter más débil que su hermano, se tambaleó al saber que la coartada de Marcos se había derrumbado. Señor García, se ha descubierto que su hermano no estuvo en el coto de pesca. Usted dijo que ese día se quedó trabajando hasta tarde. Pero, ¿por qué entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada llamó a su hermano 50 veces? Eso. Fue porque mi hermano estaba bebiendo y me llamó. No fue nada importante. Nada importante y hablan hasta las 3 de la mañana. Además, la ubicación de la antena de telefonía muestra que usted también estuvo cerca de la casa de sus padres pasada la medianoche. ¿Esto también es una coincidencia? El inspector miró a Javier directamente a los ojos y le espetó en voz baja. Piénselo bien, su hermano está acabado. Usted al menos tiene que salvarse. Si dice la verdad ahora, podría considerarse un atenuante. Fue él quien se lo ordenó, ¿verdad? Usted no los mató. Yo de verdad. Javier se cubrió la cabeza con las manos y suspiró profundamente. Las palabras "solo hice lo que mi hermano me dijo" le llegaron a la garganta, pero no pudo pronunciarlas y se retorció de angustia. Sin embargo, su actitud defensiva ya se había desmoronado. La policía encerró a los 2 hermanos en celdas separadas y los aisló por completo para que no pudieran comunicarse. En su celda, Marcos se aferraba a los barrotes y gritaba como un loco: «Traedme pruebas. ¿Acaso encontraron mi ADN en los cadáveres? No podéis acusarme de asesinato por un simple botón. Llamad a mi abogado». Negó su crimen hasta el final, aferrándose a la vana esperanza de que no hubiera pruebas concluyentes. Morales, que observaba la escena desde el final del pasillo, esbozó una sonrisa fría. En su mano tenía la carta ganadora que aún no le había mostrado a Marcos, enviada por el Instituto Forense. Así que con esas quieres jugar, Marcos. Mañana por la mañana te mostraré la prueba definitiva que tanto deseas. Morales no tenía prisa. Dejar que el culpable se consumiera en el miedo y la ansiedad también formaba parte de la investigación. A medida que la noche avanzaba, el aire en la celda se volvía más pesado y Marcos, dando vueltas en su estrecha celda, se mordía las uñas. Él también sentía instintivamente que el crimen que había creído perfecto hacía 7 años le estaba apretando lentamente el cuello.
La red de la investigación se había cerrado de tal manera que ni una hormiga podría escapar. Ahora solo quedaba el golpe de gracia que les haría abrir la boca a la fuerza, la llave que abriría la puerta de la verdad. Y esa llave ya estaba en el bolsillo de Morales. La última llave para hacer hablar a Marcos estaba sorprendentemente muy cerca. Para romper su obstinada negación, Morales citó como testigo a su eslabón más débil, la persona que podría haber presenciado toda la tragedia. La esposa de Marcos. Sentada en la sala de interrogatorios, la mujer parecía mucho mayor de lo que era, con un aspecto agotado por las deudas de juego y la violencia doméstica de su marido. Retorcía un pañuelo con nerviosismo sin levantar la vista del suelo. Morales le ofreció una taza de café caliente y con una voz lo más suave pero firme posible comenzó a hablar. «Señora, no me andaré con rodeos. A su marido le será muy difícil librarse de la acusación de asesinato. Las pruebas materiales son demasiado claras. Yo no sé nada. Si me meto en sus asuntos, me mata. Por favor, déjeme ir. Señora, tiene hijos, ¿verdad? Ya estarán en el instituto. Que su marido vaya a la cárcel es un hecho. Pero si usted también guarda silencio y se convierte en cómplice, sus hijos tendrán que vivir toda la vida señalados como hijos de asesinos. Tiene que proteger a sus hijos». Al oír la palabra hijos, los ojos de la mujer se agitaron violentamente. Se tapó la boca con manos temblorosas y tras un largo sollozo, levantó la cabeza como si hubiera tomado una decisión. «Esa noche, hace 7 años, mi marido llegó a casa de madrugada con la ropa y las manos manchadas de sangre. ¿Sangre? ¿Qué le dijo su marido?» Gritó que se había peleado con un amigo en el coto de pesca y que le había sangrado la nariz y que me deshiciera de la ropa rápidamente. Tenía tanto miedo que hice lo que me dijo, pero su mirada no era la de una persona. El testimonio de la mujer fue como un regalo del cielo para el equipo de investigación. Además, confesó que su marido había escondido algo en el desván, un lugar al que no dejaba entrar a nadie. La policía, con una orden de registro, se dirigió inmediatamente a la casa de Marcos. En un rincón polvoriento del desván, bajo una vieja caja de herramientas, encontraron un cuaderno universitario viejo y mohoso. Era el diario de Marcos. La fecha en la página que Morales abrió era de abril de 2004, un mes antes del suceso. «Los viejos no quieren darme el dinero. Con ese dinero mi vida cambiaría, pero son demasiado tercos. Ojalá se murieran de una vez». En la letra torcida se reflejaban con una crudeza espantosa el rencor hacia sus padres y la obsesión por el dinero. Mientras tanto, Marcos, encerrado en su celda, al enterarse de que su esposa había sido interrogada por la policía, comenzó a mostrar signos de ansiedad extrema. Se golpeaba la cabeza contra la pared en un intento de autolesionarse hasta que fue reducido por los guardias. «¿Qué le habéis hecho a mi mujer? ¿Por qué la llamáis si no sabe nada? Llamad a mi abogado». Morales sacó a un Marcos alborotado y lo llevó de nuevo a la sala de interrogatorios y lentamente colocó frente a él el sobre del Instituto Forense. Dentro había una foto clara de una huella dactilar y el informe de análisis de ADN. «Señor García, tranquilícese y mire esto». ¿Qué es esto?» «Es la cinta americana que envolvía los cuerpos en el depósito de agua. La superficie exterior estaba limpia por el agua, pero la huella que usted dejó en el interior al envolver la cinta se ha conservado perfectamente durante 7 años». Las pupilas de Marcos se dilataron como si hubiera un terremoto. Miró los documentos con la boca abierta, incapaz de creer las pruebas científicas que tenía ante sus ojos. El informe forense concluye que la huella del pulgar derecho coincide con la suya en 12 puntos característicos. En todo el mundo, solo hay una persona con esta huella, usted. ¿También va a negar esto? No puede ser. ¿Cómo es posible si estaba en el agua? La ciencia no miente. En el momento en que usted mató a sus padres, los arrojó al agua fría, los envolvió con cinta para silenciarlos para siempre. En ese mismo momento su dedo estaba confesando que usted era el asesino. Ante el grito de Morales, Marcos se derrumbó en la silla, sin fuerzas en las piernas, ya no había escapatoria. Al mismo tiempo, en la sala contigua, a su hermano Javier se le informó de que se había encontrado la huella de Marcos. El inspector a cargo, como dándole una última oportunidad, le dijo en voz baja: «Han encontrado la huella de tu hermano. Es una prueba irrefutable. Tu hermano está acabado. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir con él hasta el final?». Al oír esas palabras, la entereza de Javier se vino abajo por completo. Se desplomó sobre la mesa y rompió a llorar como un niño. «Fue mi hermano. Él me obligó. Yo no los maté, se lo juro». «¿Entonces quién lo hizo?».
cuenta todo lo que viste. Mi hermano empujó a mi padre y estranguló a mi madre. Yo me asusté e intenté llamar a la policía, pero él me dijo que me daría parte del dinero si le ayudaba a deshacerme de los cuerpos. La confesión del segundo hijo resonó hasta el pasillo. Acorralado por la traición de su hermano y las pruebas irrefutables, Marcos bajó la cabeza, sumido en la desesperación. El muro de mentiras que había mantenido durante 7 años se derrumbó. En la sala de interrogatorios reinaba un silencio tan pesado que hasta el zumbido del aire acondicionado se oía con fuerza. Marcos, que había estado mirando al suelo durante un buen rato, se secó la cara y con voz quebrada dijo: «Inspector, un cigarro. Deme un cigarro». Morales, sin decir nada, sacó un cigarrillo y un mechero de su bolsillo y se los dio. Con manos temblorosas, Marcos se llevó el cigarrillo a la boca y dio una profunda calada. A medida que el humo se disipaba en el aire, también lo hacían los vanos deseos que había intentado proteger durante 7 años. Fui yo. Me volví loco. Loco por el dinero. Finalmente, la verdad comenzó a salir de la boca del asesino. La tragedia provocada por una cifra, 4 millones de euros, y el espantoso parricidio que tuvo lugar en 4 horas esa noche, estaban a punto de ser revelados al mundo a través de la confesión de Marcos. Morales, con el bolígrafo en la mano, se preparó para tomar nota. Había llegado el momento de enfrentarnos a la terrible verdad de lo que realmente sucedió esa noche a puerta cerrada. El aire en la sala de interrogatorios era asfixiante, cargado de humo de tabaco, culpa y una maldad revelada. Cuando Marcos apagó la colilla en el cenicero con manos temblorosas, Morales, en silencio, acercó la grabadora al centro de la mesa. El botón rojo de grabación se encendió y comenzó a girar, y Marcos empezó a vomitar los recuerdos de aquella noche que habían carcomido su alma durante 7 años. Ese día, mi padre parecía realmente feliz. Nos dijo que hiciéramos el chuletón y nos sirvió una copa de orujo. El tiempo retrocede a las 9 de la noche de aquel fatídico día de mayo de 2004. En el salón, en lugar del olor a carne asada, reinaba una extraña tensión. Julián, con sus 2 hijos sentados frente a él y el rostro sonrojado, acariciaba la libreta del banco mientras lanzaba una bomba. Marcos, Javier, lo he pensado mucho. Este dinero, 4 millones de euros, es demasiado para nosotros. Así que, después de hablarlo con vuestra madre, hemos tomado una decisión. ¿Una decisión, papá? ¿De qué hablas? Hemos decidido donarlo todo a una fundación benéfica. Y nosotros nos iremos al pueblo a vivir tranquilos, cultivando la tierra. Vosotros sois jóvenes, podéis ganaros la vida con el sudor de vuestra frente. Es lo correcto. En ese instante, algo en la cabeza de Marcos se rompió con un chasquido. Para él, acosado por las deudas de juego y amenazado por los prestamistas, el anuncio de la donación de su padre era como una sentencia de muerte. No podía aceptar que sus padres, con 4 millones de euros delante, se los dieran a otros. Marcos volcó la mesa y se levantó de un salto. ¿Se ha vuelto loco? ¿Donarlo? Mientras su hijo se muere por las deudas, ¿va a darle el dinero a unos desconocidos? Deme ese dinero ahora mismo. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a levantarle la mano a tu padre? Es mi dinero y hago con él lo que me da la gana. ¿Qué tienes que ver tú? Es mi parte. Me prometió que me la daría. Marcos, fuera de sí, se abalanzó sobre su padre y lo agarró por el cuello. Se produjo un violento forcejeo y Julián, superado en fuerza, retrocedió, tropezó con el umbral de la puerta y perdió el equilibrio. Un ruido sordo y espantoso resonó en la habitación. La cabeza de Julián se golpeó con fuerza contra el duro marco de la puerta y se desplomó en el suelo sin soltar ni un gemido. Un charco de sangre se extendió rápidamente por el suelo. Julián, cariño, Marcos, tú maldito loco, has matado a tu padre. Su madre, Carmen, que había salido corriendo de la cocina, al ver el cuerpo de su marido, gritó y se arrastró hacia el teléfono. ¡El 112! ¡Tengo que llamar al 112! Marcos le arrebató el teléfono de las manos a su madre, que, aterrorizada, intentaba marcar. El pánico de haber cometido un asesinato, el instinto de evitar que llamara a la policía y la codicia de no poder perder los 4 millones de euros se mezclaron y lo convirtieron en un monstruo. Derribó a su propia madre al suelo y, con manos temblorosas, la estranguló. «Mamá, lo siento. Por favor, ayúdame a salir de esta».
«Estate quieta, por favor, estate quieta». Las manos de Marcos estaban llenas de una locura que no cesó hasta que la resistencia de su madre se detuvo y su cuerpo quedó inerte. Tras matar a sus dos padres en un instante, Marcos se miró las manos, aturdido, y luego cogió el móvil, que no paraba de sonar con las llamadas de los prestamistas, y llamó a su hermano. Al llegar a casa, Javier, el hijo menor, al ver los cuerpos de sus padres esparcidos por el salón, se desplomó en el suelo y vomitó. «Hermano, ¿los has matado tú? ¿Cómo has podido? Tú también eres cómplice. Si llamas a la policía, tú también irás a la cárcel y no veremos ni un céntimo. Pero si te callas y me ayudas a deshacernos de ellos, te daré la mitad de la herencia de padre. Son 2 millones de euros. Con ese dinero podrás vivir sin dar un palo al agua el resto de tu vida». La mirada de Javier, aterrorizado, vaciló al oír la cifra de 2 millones de euros. Finalmente, los hermanos sacaron del armario del dormitorio las 2 mejores mantas de seda y comenzaron a envolver los cuerpos de sus padres, aún tibios. Y con cinta americana envolvieron los cuerpos de la cabeza a los pies para que las mantas no se soltaran. En mitad de la noche, aprovechando que no había nadie, los 2 hijos cargaron con los cuerpos y subieron con dificultad por la estrecha escalera de la azotea. Al abrir la tapa del depósito de agua, que no se había usado en mucho tiempo y estaba cubierto de polvo, un olor a moho les golpeó. Marcos se metió primero en el depósito y recibió los cuerpos. Metió primero el cuerpo de su padre en un rincón y luego, al recibir el de su madre para colocarlo doblado junto a las piernas de su padre, ocurrió algo. Un gemido apenas perceptible pero claro salió de la manta. Javier, que vigilaba desde fuera, se sobresaltó y miró dentro. «Hermano, ¿no has oído algo? ¿No estará mamá viva?» «Me ha parecido ver que se movía un dedo». Marcos se detuvo. Él también había sentido un leve movimiento dentro de la manta. Carmen no estaba completamente muerta, sino en un estado de catalepsia por la asfixia. Si la llevaban al hospital en ese momento, quizás podrían salvarla. Pero Marcos, en la oscuridad del fondo del depósito, miró a su hermano con unos ojos fríos y brillantes. «Lo has visto mal. ¿Cómo se va a mover un cadáver? Es solo un reflejo nervioso». «No, hermano. Se ha movido, estoy seguro. Saquémosla». «¿Y si está viva?» «Cállate. Si la sacamos, estamos muertos. ¿Crees que si vamos al hospital, el médico no llamará a la policía? ¿No quieres los 2 millones? Ciérralo». Marcos, sin dudarlo, cerró la tapa del depósito de agua. Había encerrado a su madre, que quizás pedía ayuda con un gesto, en el agua fría y la oscuridad viva. Y no contento con eso, sacó la pistola de silicona que había preparado. No puede escaparse el olor. Hay que sellarlo a conciencia. Selló las juntas de la tapa con silicona sin dejar ni un resquicio, bloqueando así hasta el último aliento de su madre. Así, el depósito de agua se convirtió en un gigantesco ataúd y la pareja de ancianos murió lentamente en la prisión que sus hijos habían construido. Tras cometer el crimen, los hermanos bajaron a la casa, limpiaron la sangre del suelo con lejía y dejaron la carne y las botellas de orujo sobre la mesa antes de huir. Una puesta en escena meticulosa para hacer creer que sus padres se habían evaporado justo antes de la cena. Mientras la confesión de Marcos continuaba, los inspectores en la sala de interrogatorios apretaban los puños y temblaban de rabia. La paciencia de Morales llegó a su límite, especialmente al oír que habían enterrado viva a su madre. Se levantó de un salto, agarró a Marcos por el cuello y lo zarandeó con violencia. «Maldito animal, ¿cómo has podido hacerle eso a tus padres? Cerrar la tapa con tu madre viva dentro. ¿Caso eres humano? El dinero. Con el dinero delante, no podía echarme atrás. ¿Dinero? 4 millones. ¿Y por eso ahogas a tus padres vivos en un depósito de agua? No sois humanos. Hasta el diablo es mejor que vosotros». El grito de rabia de Morales resonó en las paredes de la sala, pero Marcos, con la mirada perdida, solo miraba al vacío. Esa noche, hacía 7 años, al cerrar la tapa del depósito de agua, ya había renunciado a su humanidad. Toda la verdad había salido a la luz. La bendición de un primer premio de lotería había invocado a un monstruo llamado codicia. Y ese monstruo había devorado a la familia de la manera más cruel. Ahora solo quedaba el juicio de la ley, y el final más vano de todos. En la primavera de 2012, la sala del Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid estaba abarrotada de público y periodistas. No quedaba ni un asiento libre. Era el día de la sentencia en primera instancia del caso que había conmocionado a toda España, el parricidio y ocultación de cadáveres por 4 millones de euros.
En el banquillo de los acusados, los hermanos Marcos y Javier, vestidos con el uniforme de prisión, mantenían la cabeza gacha y un pesado silencio, a la espera del veredicto, reinaba en la sala. El presidente del tribunal se ajustó las gafas y comenzó a leer la sentencia, y el aire en la sala se volvió aún más gélido. El acusado Marcos García asesinó a su padre, un ascendiente directo, y al ser presenciado por su madre, la asesinó también estrangulándola con crueldad. En particular, el hecho de que, a pesar de que la víctima, Carmen Romero, mostrara signos de vida dentro del depósito de agua, en lugar de rescatarla, cerrara la tapa y la sellara con silicona, enterrándola viva, es un acto atroz que demuestra el abandono de la más mínima dignidad humana. La voz del juez era firme y severa. En el público se oyeron suspiros y algunos insultos llenos de ira, pero fueron silenciados rápidamente por los guardias. Marcos, incapaz de contener las lágrimas, sollozaba con los hombros temblorosos. La culpabilidad del acusado, que ha violado los lazos de sangre por un deseo mundano como el dinero, no puede ser perdonada bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, este tribunal considera apropiado aislar permanentemente al acusado de la sociedad para que tenga tiempo de arrepentirse. Se condena al acusado Marcos García a prisión permanente revisable. El mazo sonó 3 veces. A continuación, se leyó la sentencia del hermano menor, Javier. El acusado Javier García, lejos de impedir el crimen de su hermano, colaboró en la ocultación de los cadáveres a cambio de una parte de la herencia y fue cómplice en la muerte de su madre. Por ello, se le condena a 15 años de prisión. Los hermanos, llorando, fueron escoltados fuera de la sala por los guardias, pero las miradas del público eran gélidas. Sin embargo, el verdadero final de esta trágica historia, el giro más absurdo y cruel, se conoció después del juicio, durante la rueda de prensa de la Fiscalía. Cuando el fiscal que informaba sobre el caso anunció un hecho increíble, un murmullo recorrió la sala de prensa. Se trataba del paradero de los 4 millones de euros, el móvil del crimen. El inspector Morales, con el informe de la investigación en la mano, fue a visitar a Marcos a su celda. Dirigiéndose a un Marcos sentado con la mirada perdida, Morales dijo con una expresión amarga: «Marcos, esos 4 millones de euros que tanto deseabais, al final no habéis podido gastar ni un céntimo. Es más, desde el principio no podíais gastar ese dinero». ¿Qué dice? Si teníamos la libreta y los documentos, ¿por qué no podíamos? El producto que sus padres contrataron no era un depósito normal, era un tipo de fondo de inversión muy especial. Un producto que solo podía ser cancelado por el titular en persona presentando su DNI en la sucursal. No se permitían retiradas por parte de apoderados ni operaciones por internet. Era literalmente una caja fuerte inexpugnable. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par, incrédulos. La pareja, preocupada porque sus hijos les pidieran o les robaran el dinero, había establecido un mecanismo de seguridad que solo ellos podían desactivar. Al matar a sus padres, la llave de ese mecanismo, los hijos se habían cerrado a sí mismos la posibilidad de acceder al dinero para siempre. Durante 7 años habéis vivido en la miseria con una libreta de 4 millones de euros en vuestro poder. Y por no poder usar ese dinero, os habéis sospechado mutuamente y habéis vivido un infierno. Todo ha sido en vano. Si vuestros padres estuvieran vivos o si al menos les hubierais pedido perdón y una pequeña parte, las cosas no habrían acabado así. Marcos se aferró a los barrotes y aulló como una bestia. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino un grito de desesperación por la vacuidad de su propia estupidez y codicia. Finalmente, los 4 millones de euros, sin dueño, permanecieron en la caja fuerte del banco. Una parte se destinó a pagar las costas judiciales y los honorarios de los abogados, y el resto estaba destinado a ser transferido al Estado. El objeto de la codicia se desvaneció como un espejismo, dejando solo una familia destrozada y la marca de un criminal. Las estaciones cambiaron y en el barrio donde se encontraba la casa de los García comenzaron las obras de demolición. Una enorme excavadora, con un rugido ensordecedor, derribó el viejo chalet de 2 plantas. Ladrillos que caían, nubes de polvo. Allí, donde una vez hubo la alegría de un premio de 40 millones y se cometió un terrible parricidio, era ahora el escenario de una tragedia. Morales, que observaba la escena, inclinó la cabeza en silencio hacia la casa que se derrumbaba. López, mira, ver cómo se derrumba esa casa es como si se me fuera un peso de encima de 7 años, pero al mismo tiempo siento un vacío en el corazón. Ya lo sé, jefe. Cuando construyan un edificio de apartamentos aquí, la gente vivirá sin saber lo que pasó.
Qué efímero es todo, pero nosotros debemos recordarlo, que el dinero no puede ser más espeso que la sangre. Entre los escombros de hormigón, los recuerdos y la tragedia de la pareja quedaron enterrados para siempre. Pronto, en su lugar, se levantaría un moderno complejo de apartamentos, y las risas de los niños volverían a oírse, pero en las profundidades de la tierra quedaría impregnada una tristeza imborrable. Un tiempo después, Morales visitó el cementerio donde habían sido enterrados Julián y Carmen. Tras arrancar las malas hierbas y servir una copa de orujo que había traído, Morales sacó de su bolsillo un papel arrugado. Era una fotocopia del viejo boleto de lotería que había sido recuperado en la escena del crimen. Morales encendió un mechero y prendió fuego a la fotocopia. En las llamas, la cifra de 4 millones de euros se ennegreció y se convirtió en cenizas que se dispersaron en el aire. Descansad en paz, olvidad el dinero y todo lo demás, y vivid tranquilos el uno con el otro. Vuestros hijos ya han recibido su castigo de la ley, y el resto de su culpa la pagarán con remordimientos el resto de sus vidas. Morales hizo una última reverencia y se dio la vuelta. Las cenizas, llevadas por el viento, parecían ascender libremente hacia el cielo, como las almas de la pareja. Mientras tanto, Marcos, encerrado en su celda, miraba fijamente un rayo de sol que se colaba por la estrecha ventana. En su mente, en lugar de la cifra de 4 millones, se repetía sin cesar el recuerdo de aquel día de hacía 7 años. El tiempo retrocede a una tarde de mayo de 2004. Se ve una imagen borrosa en blanco y negro de una cámara de seguridad instalada en una esquina del barrio después de que la pareja saliera del banco. En la imagen, Julián abraza con fuerza la libreta contra su pecho y Carmen se agarra a su brazo. Se miran y sonríen como niños. Cariño, ahora podremos vivir sin preocuparnos por el dinero, ¿verdad? Claro que sí. Comeremos todo lo que queramos hasta que nos muramos de viejos y viajaremos. Aunque era una imagen en blanco y negro sin sonido, en sus rostros había una sonrisa más feliz que la de cualquier rico del mundo. No eran felices por tener 4 millones de euros, sino por tener una familia con la que compartir la suerte que les había llegado al final de una vida de sacrificios. Pero esa felicidad se hizo añicos unas horas después, a manos de los hijos en los que más confiaban. Marcos, apoyado en la fría pared de la cárcel, comenzó a sollozar. Demasiado tarde se había dado cuenta de que lo que había desechado no era un fajo de billetes, sino el amor más preciado del mundo, el de sus padres. El final de la codicia fue así de vano y miserable. Los 4 millones de euros se desvanecieron como un espejismo, dejando solo lazos de sangre rotos y fríos barrotes de hierro. Es difícil siquiera imaginar el dolor de una pareja de ancianos, traicionados por sus seres más queridos en el momento en que debían ser más felices. Aunque sea tarde, esperamos sinceramente que las almas de los dos, que esperaron 7 años en un frío depósito de agua, puedan ahora descansar en paz en un lugar cálido.